Secuestro y plagio a la predicación bíblica. Un ataque frontal. Predicación fiel ha sido secuestrada, gritó la verdad. El discernimiento del pueblo atrofiado. La predicación fue plagiada y muchos no lo han notado. El púlpito perdió su objetivo. Lo han usado todo tipo de celebridades. Hasta a los políticos se les ha prestado. Los buenos predicadores se han ausentado. El apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos del 3 al 5, dijo: porque vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Es un tiempo muy peligroso para la verdadera predicación bíblica y cristocéntrica, que es la que realmente exhorta, redarguye, reprende, corrige, incomoda y estorba el pecado. Esta presenta a Cristo como la piedra angular, como el centro del Evangelio y la vida cristiana. Mientras los oyentes sean entretenidos con mensajes llenos de motivación, humor, experiencias personales, contar sueños y visiones, los oyentes no pueden tener ningún avance significativo en la vida cristiana. Y estos permanecerán estancados en su viejo hombre, porque su pecado no es resistido ni mortificado, no comprenden la gravedad del mismo, ni la necesidad de un Salvador tan grande como Cristo. Los predicadores actuales en el tiempo de la predicación, que deben usar para exponer las verdades bíblicas, lo han cambiado por contar su vida personal, sus sueños, sus historias, los aconteceres de su familia, sus experiencias, y esto ha llevado a que esas congregaciones conozcan y se enamoren más de sus predicadores que de Cristo mismo. Charles Spurgeon no pudo haberlo dicho de una mejor manera en dos ocasiones cuando se expresó así: llegará el día donde se necesitará de una lupa para encontrar una pizca de evangelio en un sermón. También dijo: habrá un tiempo en las iglesias que en vez de haber pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Sé que estas palabras son duras y golpean el rostro y la ideología de muchos predicadores, pero son necesarias. Son como la medicina, que al final nos hacen bien, aunque al principio las resistimos y las consumimos con desagrado. No existe un tipo de predicación más importante que la predicación expositiva, que la predicación bíblica, que la predicación cristocéntrica. Debido a que los corazones son transformados cuando la gente es confrontada con la palabra de Dios, los predicadores expositivos están comprometidos a decir lo que Dios dice. El predicador expositivo abre la Biblia ante el pueblo de Dios y se atreve a decir: voy a explicarles lo que significa este pasaje. Las palabras no tienen la intención de transmitir la autoridad del predicador, sino que más bien llevan al predicador a confesar humildemente que no tienen mejor palabra que la palabra de Dios ya escrita en las Sagradas Escrituras. Yo me pregunto, en un mundo tan saturado de mentiras, pecado y sufrimiento, ¿los creyentes cómo sobrevivirán si son alimentados cada domingo con fábulas, mentiras, humor, motivación y animismo, otros hasta fantasías que provienen de las imaginaciones de los predicadores neófitos, desnutridos teológicamente, porque sus experiencias personales las ponen por encima de las Sagradas Escrituras? Sus oídos espirituales han sido tan anestesiados en los oyentes que cuando escuchan una predicación bíblica la rechazan de tope, no queriendo oír más
que mensajes que satisfagan sus expectativas y no un mensaje que los confronte. Cierra tus oídos a motivadores y comediantes como José Ordóñez, Dante Gebel, Ricardo Caballero y muchos más. Ven, regresa al Evangelio, deja sus mensajes de motivación y superación personal de Joel Austin, de Javier Javid, no más a las alucinaciones de Ronnie Chávez, Guillermo Maldonado, Harrigan. Escapa de las blasfemias de Moisés Bell, Ana Méndez y de la demencia y la rebelión de Ana Maldonado, entre muchos otros. Huye del mensaje motivacional y mal llamado empoderamiento de Yesenia Ten. Esta lista continúa. Si Cristo no está en el sermón posiblemente está incompleto o no era una predicación del Evangelio, sino otro tipo de presentación. Si en verdad la Biblia es nuestra máxima norma de fe, práctica y conducta, ¿por qué no le preguntamos al apóstol Pablo, él y sus colaboradores, qué predicaban? En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versos 23 y 24, dicen: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. También en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versos del 1 al 5, dicen: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.